Saludo compañeras y compañeros asistentes y convocantes de esta primera escuela de derechos humanos organizada por el Centro de Pensamiento en Derechos Humanos. Agradezco la invitación que se me ha cursado para participar. Me es muy grato hacerlo, aunque sea por este medio. Como seguramente ustedes sabrán, soy prisionero político del régimen colombiano. Llevo 3 años privado de la libertad, acusado de los delitos de rebelión y terrorismo. Los puntos en que se me ha pedido participar son el punto 1 y el punto 4 de la Agenda de Diálogos de La Habana. Estos dos puntos corresponden al Acuerdo General para la terminación del conflicto, firmado entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FAREP. Estos puntos, que son de gran importancia para las comunidades rurales, voy a tratar de exponer los elementos más importantes que cada uno de ellos contiene, dado además de que ya han sido abordados, discutidos y sobre los que se ha logrado un acuerdo en cada uno de ellos, no sin aclarar que de cada uno, tanto del tema de política de desarrollo agrario integral, punto 1 de la agenda, y problema de las drogas ilícitas, punto 4 de la agenda, quedan una serie de salvedades o desacuerdos que se mantienen dentro del denominado congelador. Opinaré, por lo tanto, sobre lo acordado, tratando de exponer a ustedes los aspectos más importantes de cada uno de los puntos y de los acuerdos a los que se ha llegado en ellos. Quiero decir para empezar que cuando estos puntos fueron abordados en la mesa de La Habana, previo a ello se desarrolló en nuestro país un proceso de participación de la sociedad colombiana. Para ambos se realizaron foros de carácter regional y para cada uno de ellos un foro nacional, en los cuales las organizaciones gremiales, sociales y políticas de nuestra nación tuvieron la oportunidad de hacer sus planteamientos. De igual manera lo pudieron hacer en los foros regionales y en la participación virtual que se abrió mediante una página web para hacer llegar las propuestas en cada uno de los puntos que se encontraban en discusión en la mesa de La Habana. Por lo tanto, la sociedad colombiana debe sentirse partícipe no solamente de los diálogos, sino también del contenido de los acuerdos, pues se escuchó la voz de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades campesinas, de los pobladores urbanos, de la academia, de los partidos políticos y de los gremios de la economía de este país. Esa fue la forma como las delegaciones del gobierno y de las FAREP acordaron la participación de la ciudadanía en lo que han sido durante estos 4 años
las negociaciones de paz de La Habana. El punto 1 de, de la agenda: política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial. Se aborda a partir de un diagnóstico que para el caso de las comunidades rurales ha sido elaborado, ha sido estudiado, no solamente por parte del gobierno y sus instituciones, como el Ministerio de Agricultura, a través de lo que se han denominado en las últimas 2 décadas la misión rural, sino que también ha sido estudiado e investigado por muchos eh, académicos. Hay miles de textos, de tesis que han dedicado su tiempo y su esfuerzo al estudio de la situación agraria y del problema agrario en nuestro país. También las organizaciones sociales que representan a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes han dedicado parte de su tiempo y de su esfuerzo a tratar de encontrar, de desentrañar las causas de esta problemática y en particular a proponer soluciones. Hay unos elementos importantes de conocer antes de abordar en específico los puntos del acuerdo. El primero de ellos es que nuestro país ocupa uno de los primeros deshonrosos lugares en el mundo en concentración de la propiedad rural. Se habla de 45 millones de hectáreas en manos de un grupo no mayor de 1.500 propietarios. Para conocer esa dimensión o para entenderla, debemos saber que Colombia posee 114 millones 100.000 hectáreas. Ese es todo nuestro territorio. 114 millones 100.000 hectáreas. De esos 114 millones 100.000 hectáreas, se dice que hemos intervenido alrededor de unas 62 millones de hectáreas, es decir, que con alguna actividad económica permanente o temporal hemos afectado 62 millones de hectáreas de esas 114. Pero no todas esas 62 millones de hectáreas corresponden a tierras de vocación agrícola o de vocación pecuaria. La vocación de la tierra en términos gruesos está definida en vocación agrícola, aquellas de mejor calidad; vocación pecuaria, aquellas de mediana calidad; y vocación forestal, tanto productora como protectora, aquellas que corresponden a ecosistemas frágiles, como las selvas de la Orinoquía, las selvas de la Amazonía, los bosques andinos y los bosques de la planicie del Pacífico. Sobre el uso de tierras
o su vocación, se dice que tenemos 10 millones de hectáreas de vocación agrícola y aproximadamente 20 millones de vocación pecuaria. Sumarían en total 30 millones. Si hemos intervenido en 62, quiere decir que hemos intervenido ecosistemas selváticos, tanto de bosque de niebla andino como de bosque de la llanura del Pacífico, al igual que selvas tropicales de la región de la Amazonía y la Orinoquía. O sea que tenemos un problema muy grave de uso de la tierra. Si a eso le agregamos entonces que de esas 62 millones de hectáreas que hemos intervenido, 45 millones se encuentran en pastos no mejorados, sino en praderas, y que apenas tenemos sembrados entre 4 y 5 millones en agricultura. Quiere decir entonces que el uso que le estamos dando al suelo no corresponde con su vocación. Ese es uno de los problemas. El otro problema es la distribución, como lo dije hace un momento, en el cual menos del 1% de los propietarios tienen cerca del 63% de la propiedad de la tierra. Tenemos, según datos de la Misión Rural, alrededor de 8 millones de personas que no poseen tierra o que la poseen de manera insuficiente. Es decir, que la unidad de producción de esas familias corresponden a lo que los economistas llaman minifundio y microfundio, donde una familia tiene que vivir con media hectárea, una hectárea o incluso dos o tres núcleos familiares, aunque correspondan a una misma familia, deben sobrevivir en una parcela de 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas o 5, desarrollándose en ellas entonces una inadecuada división de la propiedad, porque para ninguno de ellos le es factible en tan pequeña propiedad obtener los recursos suficientes para conseguir a su familia una vida en condiciones dignas. Es entonces, digamos, estos elementos los que son necesarios conocer, sumados a otros. Por ejemplo, el tema del crédito. No existe en Colombia un crédito agropecuario que beneficie al pequeño y mediano productor. No existe en nuestro país un sistema de transferencia de tecnología que le permita también al pequeño y mediano productor explotar su tierra con un mediano apoyo que le ayude a hacerla más productiva. Podemos decir entonces, para resumir, que el problema agrario se expresa de la siguiente manera: una muy alta concentración de la propiedad sobre la tierra, una alta demanda de tierra porque existen muchísimos campesinos o pobladores rurales, también indígenas y afrodescendientes, que no poseen tierra o que la poseen de manera insuficiente.
Se habla de 1.600.000 familias, alrededor de 8 millones de personas, que es un muy alto porcentaje, puesto que, según los últimos censos, nuestra población rural apenas llega a 12 millones de personas. Tenemos un sistema de crédito que no llega al pequeño y mediano productor, y que cuando llega los intereses son tan altos que ponen en riesgo la posibilidad de pago del campesinado, arriesgándose de manera permanente a perder su tierra con los bancos. Tenemos un sistema de investigación y de transferencia de tecnología que solamente ayuda a los grandes propietarios. En síntesis, tenemos unas políticas y una institucionalidad del sector agropecuario que no está dado para que el campesinado se inserte de manera efectiva y con posibilidades de salir adelante dentro de la actual política agropecuaria. El modelo de desarrollo rural que se ha venido imponiendo en Colombia, por lo tanto, es un modelo anticampesino que busca, mediante la implementación de medidas neoliberales del modo de producción capitalista, expropiar a los pocos propietarios pequeños y medianos que hoy quedan de los medios de producción que poseen, tierra y herramientas. Contra esto, entonces, como parte del origen del conflicto armado colombiano, que obviamente se inscribe dentro de lo que hemos denominado muchos el conflicto social armado, es que se ha buscado en la mesa de La Habana encontrar una posibilidad de solución a este problema que obviamente es para muchos la raíz de la guerra en Colombia, del alzamiento armado en Colombia y de la confrontación entre quienes defendemos la necesidad de una reforma agraria integral y del latifundismo que históricamente ha defendido sus privilegios a sangre y fuego. Ya dentro de los acuerdos como tal, entonces se ha escrito dentro del texto que corresponde a ese acuerdo parcial de la agenda algunos aspectos que es muy importante conocer. El primero, se ha acordado el desarrollo de lo que se denomina la nueva Reforma Rural Integral RRI. Esa nueva Reforma Rural Integral plantea entonces una serie de elementos con los cuales se busca superar causas de la desigualdad económica y social, de la pobreza en el campo y obviamente del conflicto. Dentro de esa nueva política, de esa RRI, se ha acordado la conformación de un fondo de tierras para dotar de tierras a los campesinos y campesinas y comunidades rurales en general que no posean tierra o que la posean de manera insuficiente. ¿De cuánto debe ser ese fondo de tierras?
es algo que se está calculando, es algo sobre lo cual nosotros debemos opinar y proponer. A mí se me ha ocurrido, por ejemplo, que si tenemos 1.600.000 familias sin tierra o con tierra insuficiente, y que una unidad agrícola familiar, para que sea medianamente rentable y que genere los ingresos necesarios para una vida en condiciones dignas de una familia campesina, debería ser de al menos 10 hectáreas. Eso nos daría entonces que ese fondo de tierras debería ser no menor, no inferior a 16 millones de hectáreas. 10 por cada familia. El otro aspecto por resolver es el de dónde saldrán las tierras para ese fondo. Porque ya les mencioné, nuestro país tiene 114 millones de hectáreas, no todas de vocación agropecuaria, y las que son de vocación agropecuaria, que son apenas alrededor de 30 millones, pero aunque hemos afectado muchísimas más, tienen dueño. La mayoría de ellas en manos de unos cuantos propietarios latifundistas. Tierra no están haciendo más. No estamos hablando de un proyecto de vivienda donde yo puedo construir y construir y construir vivienda. Estoy hablando de la distribución de la tierra, de la cual ya no hay más. Tenemos 114 millones de hectáreas y punto. No todas aprovechables en producción agropecuaria. Entonces el pulso está en eso. Si necesitamos 16 millones de hectáreas para una reforma agraria integral, a alguien hay que quitársela. Y no va a ser entonces al que tiene media hectárea o 2 hectáreas, porque a ese ante hay que darle más. Es a los latifundistas. Esas hectáreas para nutrir ese Fondo Nacional de Tierras debe salir entonces de tierras que no estén debidamente explotadas o tierras incultas que los grandes terratenientes tienen hoy como, como potreros para ganadería extensiva o simplemente tenencias de tipo especulativo donde no se desarrolla ninguna producción ni agrícola ni pecuaria, pero que están allí esperando a que se valoricen porque por allí cruzará alguno de los megaproyectos viales, mineros o de algún otro tipo que se vienen proyectando dentro de la macroeconomía de nuestro país. Seguramente a ese fondo llegarán tierras expropiadas también por provenir de actividades ilegales como el narcotráfico y algunos baldíos. Pero no puede ser solamente entonces tierras baldías de la nación, porque si es verdad que existen sobre ellas o hay una solicitud de una comunidad afrodescendiente para que se entregue como
territorio colectivo de un consejo comunitario o de una comunidad o pueblo indígena para que se le entregue como resguardo. Pero lo peor de todo eso es que la mayoría de los baldíos existentes hoy en nuestro país no son de vocación agropecuaria. Y solamente entonces estaríamos ampliando nuestra frontera agrícola y dejando intacto el latifundio que existe al interior, sobre todo de los valles interandinos y la costa. Entonces, eso es parte de lo que tenemos nosotros que plantearnos. Lo del fondo de tierras. El acuerdo también plantea un desarrollo social en infraestructura. Y ese desarrollo social en infraestructura tiene que ver entonces con la construcción de vías de comunicación, de infraestructura para la producción, de infraestructura de educación, de salud, de vivienda, de servicios de comunicación, de recreación, etcétera. Hay un programa dentro del acuerdo que habla de privilegiar la producción nacional de alimentos como parte de una estrategia para erradicar la pobreza extrema en el campo y eliminar el hambre que padecen muchas poblaciones rurales, pero sobre todo muchas de las personas que hoy están en las ciudades y que no alcanzan a obtener los recursos para comprar los alimentos. Entonces, un desarrollo productivo que privilegia la producción nacional de alimentos debe estar acompañado, por lógica, de una prohibición de la importación de alimentos y materias primas de origen agropecuario. Por lo menos de ponerle un límite, porque es que desde el gobierno de Gaviria 1990 a la fecha, pasamos de importar 500.000 toneladas de alimentos y materias primas de origen agropecuario a casi 11 millones de toneladas. Eso quiere decir que se ha destruido la capacidad productiva de alimentos en Colombia y de la producción de materias primas. Con lo cual entonces se tiene que tocar la columna vertebral del modelo de desarrollo agropecuario, de la política agropecuaria y necesariamente, aunque quedó en el congelador, tocar el tema de los tratados de libre comercio. Porque si no, eso de erradicar la pobreza en el campo y acabar con el hambre no será más que un saludo a la bandera. Porque mientras sigamos importando alimentos y materias primas de origen agropecuario, nuestros productores no tendrán mercado para esta producción. Por lo tanto, será una política fracasada como han sido fracasadas todas las que el gobierno ha implementado, por lo menos desde el año 70, cuando el gobierno de López decidió acabar con una política que se había implementado en gobiernos anteriores y que se llamó de sustitución de importaciones. Y ese modelo entonces agroexportador, de producir materias primas para los agrocombustibles, todo ese proyecto que las multinacionales tienen para extranjerizar la tierra de la altillanura,
estoy hablando de parte de la Orinoquía y la Amazonía, para sembrar palma africana, para sembrar caña para etanol, para sembrar teca dentro de los proyectos forestales, tiene que cambiar por un modelo de producción de alimentos y de materias primas que no necesariamente son para la exportación. Hay entonces en este acuerdo unos lineamientos de políticas públicas, pero además, algo que es mucho más interesante, y es que se abren en el acuerdo, teóricamente hasta hoy, unas nuevas formas de participación de la comunidad en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de los planes, de los programas y de los proyectos mediante los cuales se implementarán estos acuerdos. Yo creo que precisamente por eso es que el uribismo, que representa lo más rancio del latifundismo en Colombia, de los terratenientes, se oponen precisamente a los acuerdos de paz. No es la única razón, obviamente. También está el tema de justicia. Pero en términos de lo económico, están muy preocupados porque esa nueva reforma rural integral, que abarca aspectos que tienen que ver con la tenencia de la tierra, con el crédito agropecuario, con la asistencia técnica, con el desarrollo de infraestructura social, con la participación de las organizaciones de la comunidad en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos. Obviamente cambiará, si es que logramos que se apliquen de esa manera, el panorama del campo colombiano. O sea, los señores de la tierra, que son los mismos señores de la guerra, se quedarán atrás frente a una nueva reforma rural en la cual el latifundismo improductivo, que es el que ellos defienden, no tiene cabida. Lo más importante de este acuerdo entonces es que abre la posibilidad de que se concrete mediante la implementación de los acuerdos muchas de las aspiraciones del movimiento agrario en Colombia, que obviamente es una conquista de muchas décadas de lucha del pueblo colombiano, del campesinado en particular, pero que se concretan hoy a partir de cada uno de los puntos y subpuntos que se plantean dentro del acuerdo sobre política agraria con enfoque territorial. Y un aspecto importante dentro de la política agraria que muchos académicos han expuesto, incluso han reclamado, es que un modelo de desarrollo rural, una política agraria, en nuestro país debe tener un enfoque territorial. No por razones caprichosas, sino por razones culturales de un lado, por razones de la diversidad de pisos térmicos que tenemos, por la diversidad de climas entonces que tenemos, por las enormes posibilidades que tenemos de producir de todo y en todo tiempo, aprovechando precisamente las diferencias de piso térmico, de clima y de cultura productiva que tenemos. Pero sobre todo,
que es necesario tener en cuenta que no debemos seguir ampliando la frontera agrícola, afectando los ecosistemas frágiles de zonas, de regiones enteras, de millones de hectáreas que no tienen vocación agropecuaria. Y que entonces a la naturaleza, para hacer un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente, debemos respetar precisamente la vocación del suelo. Pero en esa vocación del suelo, para poderla respetar, tenemos entonces no que mirar hacia nuevas colonizaciones, hacia las selvas del Pacífico, hacia las selvas de la Orinoquía o de la Amazonía, o hacia los páramos y sus bosques andinos, sino hacia el enorme latifundio improductivo que hoy está en manos de unas cuantas familias. Eso entonces, compañeros y compañeras, son parte de los elementos que este acuerdo sobre desarrollo agrario integral con enfoque territorial tiene. Otro aspecto muy importante que es necesario mencionar, además del tema ambiental, del enfoque diferencial de territorio, es el enfoque de género que tiene este y todos los acuerdos, para darle la importancia y el valor que tiene la mujer en cada uno de los proyectos, programas, planes y políticas que se diseñen para esta nueva ruralidad de nuestro país, que en el acuerdo se llama Reforma Rural Integral. Pasando al cuarto punto, segundo tema sobre el cual me han pedido hablar en esta escuela organizada por el Centro de Pensamiento en Derechos Humanos. Creo que lo primero que debo decir es que al denominarle problema de las drogas ilícitas, los negociadores tuvieron un gran acierto, porque hasta ahora, en todos los escenarios que se habían abierto para tratar este tema de la coca, la marihuana y la amapola, siempre se había tenido un enfoque, digamos, recortado, estrecho, de hablar solo de cultivos de uso ilícito, otros de llamarles los cultivos proscritos o el gobierno cultivos ilícitos. Y es que al denominarle al punto problema de las drogas ilícitas, entonces permite ver tres elementos de un mismo problema: la producción, la comercialización y el consumo. Cosa que quienes veníamos planteando soluciones, propuestas de salida a este problema de las drogas, nos quedamos en el punto de los cultivos. Entonces, al abordarse de esa manera en la mesa de La Habana, ha permitido entonces tres aspectos muy importantes, tres ejes del acuerdo. El primero, entender que la aparición y persistencia de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola en nuestro país es la consecuencia de la aplicación de políticas equivocadas que han desfavorecido al campesinado en Colombia. Segundo, que la producción de la hoja de coca, de la marihuana y de la flor de la amapola
para extraerle el látex. Son apenas el primer eslabón de una cadena, el eslabón más débil, precisamente al que ha tenido que acudir el campesinado porque no ha encontrado en la producción legal las condiciones que le permitan obtener los ingresos para darle a su familia condiciones de vida digna. Y que como primer eslabón hay que separarlo y hay que darle un tratamiento diferencial de lo que es propiamente el narcotráfico. Y que no se le puede llamar a un campesino narcotraficante como si se tratara de un Pablo Escobar o de un Chapo Guzmán. Y el tercer elemento de este enfoque acertado es el de poder discutir el tema del consumo. Para el gobierno ha sido siempre un problema policial, un problema criminal, y se ha enfocado solo en la persecución, en la criminalización y en el juzgamiento de los consumidores, negándose siempre a darle a este un tratamiento adecuado de problema de salud pública. Entonces, este acuerdo del punto 4 permite separar estas tres cosas y para cada una de ellas entonces plantear unos elementos. ¿Por qué en nuestro país y en el mundo no se ha podido acabar con el tráfico de drogas? La lucha contra el tráfico y el comercio de drogas ilícitas tiene mucho más de 100 años. Podríamos decir más o menos unos 150 años o un poco más. La guerra del opio entre la India, los chinos, los ingleses y los franceses tiene más de 150 años. Y siempre la razón, desde ese entonces, de quienes persiguen este cultivo y este tráfico y comercio de estas sustancias psicotrópicas no tiene nada que ver con su preocupación por la salud de los consumidores. En realidad es un problema de disputas económicas, de quién y dónde se queda la mayoría de las utilidades de un comercio que encaja muy bien en el sistema del capital. Pero para no irnos tan atrás, hablemos entonces de lo que ha sido la política antidrogas en nuestro país. Les mencionaba en el punto 1 que en el año 74, en el gobierno de López Michelsen, se eliminó una política que se venía desarrollando desde finales de los 60, mediados de los 60, que se llamó de sustitución de importaciones. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cierto? Me refiero a que el gobierno, para tratar de incentivar la producción nacional agropecuaria, frenó la importación de materias primas agropecuarias, sobre todo aquellas con destino a la producción de alimentos concentrados, pero también de la producción, digámoslo de esta manera, panificadora y la producción de cerveza. O sea, se frenó de un lado la importación de trigo, la importación de cebada, la importación de maíz,
la importación de soya, la importación de algodón, para incentivar la producción nacional. Pero Alfonso López Michelsen eliminó esas restricciones y de nuevo abrió las puertas a la importación de materias primas, abandonando por lo tanto el productor nacional. Por eso entonces, para finales de los años 70, se empieza a dar en Colombia primero los cultivos de marihuana, posteriormente los cultivos de coca, porque el campesino, ante esa avalancha de importación de estos productos que nosotros podemos perfectamente abastecer al país, se ve obligado a cambiar el cultivo. ¿Cuál es la respuesta de las Naciones Unidas y del gobierno colombiano? Prohibir, criminalizar, perseguir. Empiezan las fumigaciones entonces de la Sierra Nevada a la marihuana con un químico que es igual al glifosato, que se llama paraquat. Y las plantaciones sí, se trasladaban. Se trasladaron entonces de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia los llanos orientales y al norte del Cauca. Para los años 80 entonces empezaron a combinar una política denominada de garrote y zanahoria para paliar los efectos de la decisión de López en su gobierno 74 al 78. Se inventan un programa que se llamó Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI, que incluso buscó resolver una situación difícil que se generó en el gobierno de Pastrana cuando cancelaron la reforma agraria en el pacto de Chicoral entre el Partido Conservador, el Partido Liberal y los terratenientes, cancelando la posibilidad de distribución de tierras al interior de la frontera agrícola, y mandaron a los necesitados de tierra a que se fueran a colonizar. Caquetá, Meta, Casanare, Arauca, Putumayo. Regiones del Pacífico y regiones de lo que hoy conocemos como la región del Catatumbo y el Magdalena Medio. Entonces el DRI llegó con pañitos de agua tibia queriendo resolver los problemas de crédito, producción y comercialización de esas nuevas áreas abiertas de la frontera agrícola que se llamaron las zonas de colonización. Y ante el fracaso económico de, digamos, la producción tradicional que el campesinado llevó a esas regiones, optaron por sembrar marihuana y después coca. Entonces el gobierno se inventó una serie de programas de desarrollo alternativo, financiados y coordinados por las Naciones Unidas. En el Sinaí, Argelia, y en el Plateado, Argelia, hay suficiente historia sobre el fracaso de ese programa. Pero lo hay en Bolívar, Cauca y en otras regiones del país. Porque se pretendía financiar la producción legal de un producto que el campesino ya había sembrado hacía tiempo y que precisamente abandonó por su falta de rentabilidad. O sea, no cambió la política, como no ha cambiado. Luego entonces aparece el Plan Nacional de Rehabilitación, luego el Plante y Palante, luego los programas de Pildaed, luego el Plan Colombia, los laboratorios de paz aplicados en el Magdalena Medio y en el norte de Nariño y sur del Cauca, todos absolutamente fracasados. Eso combinado con una política de mano dura
de fumigación por aspersión aérea con glifosato y de erradicación manual forzada. ¿Qué ocurrió? Los cultivos disminuyeron transitoriamente. Me explico. A 3 meses de campaña de fumigación, el satélite medía y habían rebajado 30 a 40 mil hectáreas. Pero a los 6 meses, esas 40.000 se habían convertido en 60, aunque no en el mismo lugar, o sea que los cultivos simplemente se trasladaron de sitio. Entonces, todas esas políticas han fracasado. Y han fracasado precisamente porque el modelo de desarrollo rural, que es la causa de su aparición y persistencia, sigue intacto y se sigue profundizando, entre otras cosas, para perjuicio del campesinado. Entonces, uno de los elementos importantes de este acuerdo tiene que ver precisamente con que une, con que liga los programas o este programa de desarrollo alternativo con la RRI, o sea, con la nueva reforma rural integral, en el que aspiramos, como dije hace un momento, a que se cambie el modelo. Eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo se hará? O sea, se ha planteado la necesidad de que la sustitución de los cultivos de coca, marihuana y amapola se haga mediante lo que llaman planes integrales municipales de sustitución y desarrollo alternativo. Esa es la clave. Los planes integrales municipales de sustitución y desarrollo alternativo. ¿Cómo se van a elaborar o cómo se deben elaborar? El acuerdo plantea que son las asambleas comunitarias y las propuestas que resulten de esas asambleas comunitarias en las áreas, en los municipios de cultivos o de presencia de cultivos de coca, marihuana, amapola. En ellas se irán recogiendo esas propuestas para construir ese plan. Que las comunidades participan desde la asamblea popular o la asamblea comunitaria hasta la formulación del plan, la ejecución del plan y el seguimiento y evaluación de los cumplimientos del plan. Que acogerse al plan es voluntario, pero que aquellas personas que tengan los cultivos y no se acojan, pues tendrán que soportar las campañas o los programas de erradicación forzada que se ha planteado deben de ser manuales y no por aspersión aérea. Pero entonces, como dije hace un momento, es importantísimo que no nos quedemos en conocer que es que se va a formular un plan integral municipal de sustitución y desarrollo alternativo, sino que es que nosotros lo tenemos que hacer. El segundo aspecto de esta nueva política, digámoslo así, frente a los cultivos en Colombia, tiene que ver con la integralidad del plan. No es simplemente, no es simplemente el cultivo cambiarlo por otro. O sea, un plan de desarrollo integral abarca otros aspectos distintos a el cambio de cultivo que lo hacen integral. O sea, el desarrollo social, la integración de esas economías nuevas o de esos nuevos productos ya legales a una economía de carácter regional, de carácter nacional y de carácter internacional.
porque no es suficiente con cambiar un cultivo por otro, porque en esencia lo que el campesino necesita no es sustituir una planta por otra, lo que necesita es sustituir unos ingresos que obtenía de la coca, la marihuana y la amapola por otros ingresos que deben ser similares, porque de no ser así, entonces se repetirá otro fracaso, como los que he mencionado, y las personas regresarán por física necesidad económica a los cultivos. Entonces el plan debe ser integral y la integralidad está planteada dentro de los acuerdos. Que esa integralidad se dé, además de todo el cultivo, el desarrollo económico, social, que tiene que ver con los otros aspectos que mencionamos en la reforma rural integral, tiene que ver con todo el circuito. Porque es que de los cultivos de coca, de marihuana y amapola, no solamente vive el dueño de la tierra que las cultiva. O sea, eso ha generado en ciertas poblaciones unos circuitos económicos del cual vive el transportador, de cualquier vive el jornalero, del cual vive el comerciante del pueblo y otra serie de personas que obviamente se benefician vendiendo productos o servicios a una economía que hasta ahora ha demostrado ser rentable. Entonces, en los planes de desarrollo hay que ver todas esas aristas de su integralidad, porque si usted abandona el comerciante, al transportador, al raspachín, al que vende otro tipo de servicios en la región, entonces esos serán los nuevos cultivadores. Eso entonces, esa integralidad que se plantea allí es supremamente importante dentro de esos programas. Pero lo más importante es que esos programas están diseñados en el acuerdo para que sea el propio campesinado, quien los diseñe partiendo de las asambleas comunitarias, hasta finalizar la formulación del programa, del plan municipal y luego involucrarse directamente en la ejecución de esos programas y de esos proyectos y crear mecanismos de seguimiento y de control. Porque uno de los fracasos de esos programas que yo mencioné hace un momento es que los dineros de las Naciones Unidas, los dineros de los laboratorios de paz financiados por la Unión Europea y del PNR financiados por el gobierno colombiano, es que el dinero se queda en la burocracia estatal y en la burocracia de las ONGs que ejecutan los programas y proyectos. Y eso no debe volver a suceder. El segundo aspecto interesante de este acuerdo tiene que ver con el enfoque de problemas de salud pública que se plantea en él para el consumidor. Queda entonces en el acuerdo que se deben diseñar y ejecutar unos programas que permitan dar un tratamiento de problema de salud al tema del consumo y a los consumidores. Entonces, programas de rehabilitación y de reinserción social y económica a todas aquellas personas y familias que están hoy afectadas por el consumo de uno o varios de los integrantes del núcleo familiar. Un problema social y de salud que no solamente afecta el entorno familiar, sino casi todo el entorno comunitario, por razones que no diré porque ustedes conocen. Entonces, el acuerdo dice que tendrá que diseñarse con las entidades competentes, entre estos el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud departamental y municipal, programas especiales para esto. A nosotros, digámoslo
como organizaciones, ¿para qué nos sirve? Precisamente para involucrarnos en el diseño de esos programas, en el diseño de esas políticas y poder entonces no solamente estar en el tema de la formulación de los planes para la sustitución, sino en todo el diseño de la política del tratamiento diferente hacia el consumidor y los problemas sociales que esta población tiene y genera en su entorno. Y el tercer aspecto tiene que ver con ese eslabón de la cadena que se llama narcotráfico y en el cual están involucrados bandas criminales, agentes del Estado, policía, ejército, fiscalía, jueces y mucha otra gente del establecimiento. Entonces se plantea allí que habrá una política de persecución a la criminalidad, ¿cierto? Que orbita alrededor del negocio del narcotráfico y de la corrupción que lo permite en los estamentos del Estado. Como ven, en este acuerdo también hay aspectos importantes para la lucha política, para el desarrollo de nuestras organizaciones, para que las comunidades a través de sus organizaciones sean las que participen del diseño de todo el esquema que hará posible que la implementación de los acuerdos realmente resuelva en el mediano plazo de fondo el problema de las denominadas drogas ilícitas. Quedan unos retos que son muy importantes de ver. Uno, el primero es que debemos nosotros entender que el problema de las drogas no se resuelve en un municipio, en un departamento, ni en un solo país. Es un problema universal con el cual tendremos nosotros que, a partir de la experiencia que tenemos y sigamos acumulando en la ejecución de los acuerdos, plantear una solución global a un problema que es global. Segundo, que la solución en terreno sea integral, porque reconozca como parte del problema un grupo de personas, de actores, más allá del cultivador de hoja de coca, de marihuana o de amapola. Y por último, compañeras y compañeros, entender que si nosotros, digo, las organizaciones, los dirigentes y líderes de esas organizaciones, no tomamos ese acuerdo, lo entendemos y sobre todo buscamos que se involucren las comunidades y las organizaciones en el diseño de los planes integrales municipales de sustitución y desarrollo alternativo, entonces serán otros. El PNUD, el gobierno nacional, los alcaldes, los gobernadores y las ONGs que están así, le están trabajando a eso. Si no somos nosotros, otros vendrán a invitarnos al taller para la formulación del plan. Y a nosotros, ¿qué nos corresponderá? Entonces, una libretica que nos dan para que apuntemos, una almojábana y un vaso de avena. Porque se diseñará el plan no con nuestra visión política de desarrollo rural y de solución al problema, sino con la visión estatal y de las ONGs. Ese es el mayor reto que yo he venido señalando y el que señalo hoy, aprovechando la oportunidad que me dan de participar en este espacio de formación. Si nosotros no lo hacemos, otro lo hace. La diferencia está en que si nosotros lo hacemos, nosotros lo haremos con nuestra visión política, con nuestra visión y aspiración económica de resolver un problema.
el establecimiento a través de sus instituciones, las ONGs y el PNUD ya han demostrado durante más de 30 años que no saben cómo hacerlo, no les interesa hacerlo. A nosotros sí nos interesa que los acuerdos se implementen en beneficio de la paz estable y duradera, como parte de la superación de una de las causas del conflicto social armado en Colombia. Agradezco a los compañeros y compañeras del Centro de Pensamiento esta oportunidad y agradezco a todas y todos ustedes el haberme escuchado. Muchísimas gracias.